Básicamente Uruguay se queda con el IVA de la cocaína del tránsito hacia Europa. De los $8.000 que se vende el kilo de cocaína, 1.000 se los queda Uruguay por la gestión del almacenamiento y el tránsito. Para que entendamos el impacto y el volumen económico que se tiene en la economía criminal uruguaya, que incluye desde guardianes, gente de traje y corbata, lavadores, la familia esta, por ejemplo, que compran una chacra. Bueno, todo eso son cherolas en realidad. Es importante entender el mecanismo, que es que a vos te la dejan del otro lado de Rivera, vos tenés que gestionar cómo entrarla, y luego de eso lo que tenés que hacer es acopiarla hasta que te avisen que están los mergulladores disponibles. Buceadores. Los buzos del PCC. Los buzos del PCC son tipos especializados que lo que se encargan es de infectar los contenedores en alta mar. Tienen dos mecanismos. Uno es en acuerdo con el dueño del buque y otro es soldando abajo del buque 1 o 2 toneladas de cocaína. Lo cual es increíble por la capacidad técnica y financiera que tiene el PCC para pagarle tal vez a los mejores buzos de Brasil para que vayan acá nomás. Estamos hablando de Delta del Tigre. Vos para quedarte con ese IVA, digamos, de la cocaína tenés que llevarla hasta los mergulladores. En una balsita de pescadores, bollones con GPS y las tiran a 4 o 5 kilómetros de la costa con el PCC avisado. Porque en realidad es un negocio redondo, ¿no? Esto estamos hablando de que el valor colocado en destino, que es Europa del Sur, son 80 millones. En Europa Central son 120 ya. Y de los 80 millones te quedás con el IVA. Es un negoción. Te quedás con 15 millones. Encontrado en cocina, el narcotráfico es un buen negocio. Pero sí. es un buen negocio para las bandas locales uruguayas. Ese es mi punto. Porque Para... cuando se habla de las bandas locales uruguayas, se habla como de clanes familiares. Y yo lo que quiero decir es que de los 80 millones, se van a quedar con 15 millones los tipos. Dejá de darle ganas a la gente de traficar, Marco. No, bueno, porque yo ahora les quiero decir por qué no deberían traficar. Mi tema no es particularmente con ustedes, chicos, que trafican. Les dejaron un negocio tan lucrativo que efectivamente hacen uso de ello para desarrollarse como economía informal. ¿Sabes cuánto sale una tonelada de carne? Sale $5.200. Una tonelada de cocaína sale 500.000. Se multiplica por 1.000. Los entiendo, chicos. Ahora, creo que deberían pagar impuestos. Ese es mi punto. Creo que deberían registrarse en el Estado, ser literal, tener que pagar tributos y ver lo que es emprender en Uruguay. En la medida de que todo esto sigue siendo ilícito y dejamos el petróleo de América Latina, que es la cocaína, al crimen organizado, bueno, a cada tanto incautamos. Y esta vez incautamos 2 toneladas que tienen valor de destino de $80 millones. ¿Qué son $80 millones en Uruguay? Usted se preguntará, vecino, vecina, blandengue, blandenga. Significan una telarera, significan 5 hospitales del cerro, significan 10 magnolios, pero como no soy del rubro, no voy a hablar del tema. Significan 680 kilómetros de rutas construidas según el presupuesto de la calle Pou. Significan 40 escuelas de tiempo completo que podrían albergar a 800 gurises, ¿no? Esa es la medida, porque cuando dicen cuántas escuelas se podía construir con eso. De tiempo completo, o sea, escuelas modelo, tipo Escuela Villa García, ¿no? Solamente con esta incautación, ¿no? Con una de las que vemos. Pero seguimos. Podríamos construir 200 viviendas de interés social, tipo edificio Ventura en Tres Cruces, ¿no? Para 200 familias, perfectamente. Un montón de centros de rehabilitación, la verdad. Podríamos construir 10 sedes de la UTEC, como el Centro Tecnológico de Durazno, solamente con esta incautación a valor de mercado mayorista, ni siquiera minorista. Sin cortar la cocaína, chicos. Y quiero aclarar, no me fumo a los merqueros, ¿eh? Decime, Nico. ¿A quién la querés vender? ¿Vos no viste la demanda que hay de falopa en el mundo, Nico? También la cocaína, perdón, esto ya capaz que es personal, pero yo siento que como droga, en el sentido de que como justo la droga que hacemos en Sudamérica es como la edad más demonizada y que tiene más prejuicios a nivel... Porque es de latino, pero el MDA recula, Claro, el MDA... Ok, Galeano. Las venas abiertas de la cocaína en América Latina, pero hay algo de eso. Para la heroína, nada más, porque para la cocaína no les gusta, Ayer hablaba con una persona que sabe muchísimo del tema y que para mí es un referente en términos de antiprohibicionismo. Me contaba que Felipe Calderón, que fue presidente en México durante 2006 y 2012, le destinó $40.000 millones al combate frontal al narcotráfico y construyó un hospital por 40 millones. Y en otra lectura uno podría haber dicho que se perdió de construir 1.000 hospitales dando una lucha frontal contra el narcotráfico en donde murieron 120.000 personas y 40.000 personas siguen sin ser identificadas todavía porque fueron tiradas en fosas. Es incomprensible que no se haya tomado una medida con todas las pruebas que hay notorias, de que inventan pruebas. Incluso ahora le quiso tender una trampa a los retirados militares, diciéndole, si alguien sabe algo y estaba en un portón, venga que prescribió. Pero si tiene gente presa que estaba en el portón y para ese no prescribió. Es una cosa insólita. ¿Sí? El acuerdo es muy bueno y hay que apoyarlo. ¿Y cómo ve que se van a dar los hechos a partir de este Bueno, momento? no solo es muy bueno, nosotros estuvimos muy comprometidos con sacarlo adelante y poder cerrar la negociación que se cerró en diciembre del 24. Ahora va a ratificación de los parlamentos, después de la firma de la semana que viene. Entiendo que no va a haber demasiadas dificultades, habrá debates en Europa como estuvimos viendo todo este tiempo, pero probablemente si el Consejo de Europa y la Comisión Europea lo aprueban, el Parlamento Europeo lo terminará aprobando también en este semestre. Y ahí se pone en marcha, el Parlamento nuestro lo tiene que ratificar, el Parlamento argentino, el brasileño, el paraguayo, y la parte económica del acuerdo empieza a funcionar. Y eso es muy positivo. ¿Cuándo entraría a funcionar esa Y en parte la final de este año. ¿Y eso se va a traducir en qué cosas van a empezar a pasar? Tener más mercados, tener más oportunidades de producir y de comerciar, eso genera empleo, genera calidad de vida para nuestra gente, genera ingresos y también nos obliga a ponernos las pilas a ser más competitivos. Y eso también es bueno. ¿El consumidor uruguayo también se ve beneficiado? Es decir, con este acuerdo, ¿van a entrar productos europeos que hasta ahora no entraban fácilmente? Sí, o van a entrar con mejores costos. ¿Automóviles, por ejemplo? Por ejemplo, automóviles, sí, claro.
Y en ese sentido, ¿en qué se tiene que fortalecer la musculatura uruguaya? No, en el caso de los automóviles estamos viendo que hoy el líder es China en otro país, o sea que aquí más bien es beneficiar al consumidor. La musculatura industrial, lo que podemos hacer es radicar más eslabones de producción. Nosotros somos muy buenos produciendo alimentos, pero producimos alimentos en una etapa primaria. Le agregamos algún poco de valor en Uruguay, le podríamos agregar mucho más, atender al mercado europeo. ¿Qué alimentos van a tener una oportunidad de Bueno, la carne sin duda, mejorar sus cuotas, sin aranceles o con aranceles muy pequeños, los lácteos, los vinos, en fin, es como todo. ¿Se pueden empezar a producir cosas nuevas también? Ojalá que sí. Vamos a ver si alguna industria europea decide instalar aquí, por ejemplo, electrodomésticos, lo que a usted se le puede ocurrir. Le hago nuevamente la pregunta, ¿es fantástico el acuerdo? Creo que es muy buena. Gracias. Bueno, claro que el Frente Amplio antes y el Frente Amplio ahora le cuesta mucho criticar al régimen de Maduro. En las declaraciones no hay ninguna mención a que se trata de una dictadura, que por suerte se fue el dictador, y hay preocupación, sí, por otras cosas que son legítimas. A nosotros no nos gusta tampoco las intervenciones de las potencias, pero estuvimos 20 y pico de años con un problema en la región, un problema muy grave que produjo 8 millones de exiliados y un problema que los países latinoamericanos no pudimos encarar porque no estábamos de acuerdo entre nosotros por temas ideológicos. Y después, ¿qué pasa? Vienen las potencias que son poderosas, toman decisiones, pero también tenemos que hacernos culpa de que tenemos que haber condenado al régimen como país y no esta discusión interna donde siempre hay una lealtad ideológica del gobierno y el Frente Amplio en particular les impide condenar al régimen chavista, que es una dictadura clarísima. Yo que llegué tarde, una preguntita más. ¿Qué se viene para el 2026? Bueno, a ver, es una pregunta un poco audaz, yo qué sé. Yo creo que va a haber un poco más de lo mismo, ¿no? A mí la sensación que me da es que la gente está contenta con cómo van las cosas. Y a mí me preocupa que veo algunos procesos que me preocupan a mediano plazo, que no se están tomando demasiadas medidas, ¿no? Pero el sistema político responde a lo que la gente pide y la gente está muy contenta, entonces no veo grandes cambios. Yo creo que la cosa va a seguir un poco así, plana, como hasta ahora. ¿Qué cosas se están evitando tomar decisiones? Y bueno, si vos ves, tenés el tema económico, que está un poquito preocupante, ¿no? Tenés el tema de la marginalidad, vos estás en Montevideo, caminás en la calle, viste lo que es la cantidad de gente en la calle, el clima un poco conflictivo de convivencia, el tema de la educación. Hay una cantidad de temas de fondo en Uruguay que si no se toman medidas ahora, yo creo que acá 5 o 10 años vamos a ver un país que no es el que a nosotros nos gusta. Hay un sector de los jóvenes que están mirando toda esa corriente como en Argentina la de Milei. ¿Pensás que alguien puede tomar ese nicho de mercado en Uruguay? Y yo creo que siempre hay gente con la intención. El problema es que me parece que el país hoy en día no está en campo fértil para una propuesta tan disruptiva. De hecho, si vos viste la última campaña, era todo muy parecido, todo muy tranquilo. El problema es si nosotros mañana tenemos un frenazo económico o algo así, creo que hay una cantidad de gente que podría aspirar a cambios más grandes. Por eso a mí me preocupa que el sistema político no tome un poco la medida de, antes de llegar a eso, hacer algunas reformas para causar la cosa. Finalmente, lo que hizo Estados Unidos con Venezuela, ¿puede cambiar un poco lo que estaba planeado para este año? Yo creo que en nuestra vida cotidiana en Uruguay no, pero creo que es un cambio radical a nivel del mundo de la política exterior, como no se ve en 50 o 60 años, ¿no? Es otro mundo. Yo tengo la teoría de que Trump no es el catalizador, sino que Trump es la consecuencia, es el producto de una situación que ya estaba complicada. Pero evidentemente estamos en otro mundo. ¿Qué le decís a los jóvenes con respecto a informarse y desde lo que hacen ustedes en el diario El País? Y bueno, yo lo que pasa es que no me gusta hablar de los jóvenes ya estoy un poco viejo, no quiero parecer un viejo amargado, pero la información es un tema serio y uno tiene que apostar el tiempo que tiene para informarse a buscar fuentes confiables y bueno, nosotros tratamos de ser eso, ¿no? De ser una fuente confiable. Buen año y muchas gracias. Muchas gracias. Escuchemos al presidente Orsi hablar sobre la situación en Venezuela. Una buena noticia, presidente, que Maduro ya no esté gobernando Venezuela. En la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, sí, yo dije que era un autoritarismo, que era un régimen autoritario. No, yo digo lo que es. El mismo régimen, lo que ahora cambió un poco. Bravo, Yamandú, totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Ahora la duda que me viene es por qué nada de esto dijo el comunicado del gobierno uruguayo sobre la situación en Venezuela. ¿Quién toma las decisiones en el gobierno del Uruguay si no es el presidente de la República? En estas últimas horas, un hijo putativo del socialismo, el ministro Gonzalo Sibila, se le ocurrió esa brillante idea de otorgar una canasta de implementos de higiene para personas menstruantes. Así lo llama Gonzalo Sibila. En mi época le decíamos mujeres. Entonces yo me pregunto ¿por qué tenemos que soportar este cambio en la terminología para decir algo tan simple como es diferenciar a la gente entre hombres y mujeres? Después, si las personas se quieren sentir cualquier otra cosa, están en todo su derecho. Pero a la hora de las políticas públicas y a la hora de este tipo de cosas que tienen que ver con la biología de las personas, nos dividimos entre hombres y mujeres. Entonces yo le pregunto al señor Sibila, si usted cree que es inclusivo hablar de personas menstruantes, yo le digo que usted es absolutamente excluyente, porque está excluyendo a las mujeres que por razones biológicas no pueden menstruar, por ejemplo, las que están en etapas de menopausia. Y si va a ser un poco más abarcativo, ¿por qué no nos incluye a nosotros, a las personas pasibles de tener problemas de próstata y nos regala epilogio?
sos una vergüenza. Se te murieron 10 personas de frío y estás dando vergüenza con esto. Bueno, yo soy cliente del Estado porque pago por un servicio. Pero si me cobran impuesto, que me den algo. Es muy simple. Si te cobran algo, tienen que darte un servicio. Nosotros somos usuarios del Estado, no somos clientes. Si fuéramos clientes del Estado, podríamos exigir...